último que quisiera parecer es como un viejo quejón. Y esto lo digo porque todas las generaciones están convencidas de que su generación, cuando ellos eran jóvenes, fue mejor, ¿no? Y recuerden ustedes que eso ya lo decía siglos atrás Jorge Manrique, ¿no? Ese gran poeta, compositor de una de las mejores obras de la poesía española que nos las enseñaron en la escuela, la obra que él compone, las coplas a la muerte de su padre o del maestre de Santiago, ¿no? Y donde dice: despierte el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, ¿no? Y en la segunda copla dice algo que sigue siendo verdad después de tantos siglos, ¿no? Y cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Es decir, todos a mi edad o mayores pensamos: mira, en mi época las cosas eran mejores, en mi época las cosas se hacían así, asá, los jóvenes respetábamos, etc. Y de jóvenes nos quejábamos de que los viejos siempre creían eso, ¿no? Y eso nos resultaba, pues, irritante, ¿no? Pero el tema es que, a pesar de esos vicios, de que las personas mayores terminan o terminamos en parte, por lo menos de parte mía, en parte, creyendo que las cosas pasadas fueron mejores. En el progreso en algunas áreas, por ejemplo, el bien que se ha hecho a la humanidad es indiscutible. Entonces sí, nosotros encontramos muchos problemas, especialmente en el área moral, para las personas que creemos que el fin eterno de los seres humanos es el más importante. Vemos pues enormes riesgos, ¿no? Pero hay muchas cosas que han mejorado, muchas opciones que se han abierto. Aunque seamos conscientes, por ejemplo, del hambre en el mundo, la verdad es que en los últimos 40 años el hambre mundial ha decrecido dramáticamente. Todavía hay mucho por hacer, pero lo que quiero señalar es cómo han habido avances que nos permiten mejorar las condiciones de vida, que es algo que Dios también quiere. Dios no quiere que la gente se muera de pobreza, o sea, no solamente quiere que los hombres aspiremos a la vida eterna, sino que lo hagamos en una situación de dignidad aquí en esta vida, que tiene que ser alcanzada y que en muchos aspectos ha ido mejorando. Aspectos relativos, con contrapartes, sí, pero que en muchos aspectos ha ido mejorando. Esto lo digo como introducción para algo que, sin embargo, sigue siendo real, y esto es importante contrastarlo, porque no es una memoria selectiva como de la que podemos acusar a mucha gente de mi generación o gente mayor, digamos, ¿no? Los viejos boomers o qué sé yo. ¿Y qué cosa es? Hace poco hubo un programa en España que, digamos, tenía obviamente la intención de ser cómico, y de hecho el resumen que se hizo para Instagram y para Twitter era un resumen cómico, pero en el fondo bastante trágico, ¿no? Porque básicamente ponía a generación de personas muy mayores, o sea, incluso para los que están familiarizados con digamos, los estratos creados en Estados Unidos, ¿no? De boomer, generación Y, millennials y generación Z, estos son los que se llamarían, o sea, mayores que los boomers, lo que los norteamericanos llaman the greatest generation, ¿no? O sea, una de las mejores generaciones, simplemente porque sufrieron, pues, la Primera Guerra Mundial, después se soplaron el crack del 29, ¿no? O sea, la Gran Depresión, después la Segunda Guerra Mundial, y, o sea, pasaron buena parte de su vida en catástrofes de una forma u otra, ¿no? Y esto les formó el carácter. Y con la generación actual, ¿no? Acá hacían hablar a algunos de los viejos y les hacían preguntas incómodas, ¿no? Que, digamos, difícilmente una persona mayor en América Latina contestaría, pero estas eran personas, eran en España, ¿no? Personas que son
más directas y más, entre comillas, rudas nos parecerían a los latinoamericanos, ¿no? Entonces le preguntaban a una señora muy mayor, ya pasado los 90 años, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido en su vida? Y esta mujer responde inmediatamente, o sea, casi con indignación, pero fundamentalmente con mucha claridad: solamente he estado en los brazos de mi esposo, que ella ya es viuda, ¿no? Solamente he estado en los brazos de mi esposo. O sea, con él me casé de joven y después que se murió nunca se me ha ocurrido hacer nada distinto, ¿no? Entonces, después ponen pues estratos de la respuesta a la misma pregunta hecha por otros jóvenes, ¿no? Y jóvenes bastante jóvenes, ¿no? Que le preguntan, bueno, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Y estos son jóvenes que no han pasado de los 20 y dicen, bueno, unas 20 o 30, ¿no? O sea, ni siquiera pueden redondear, ¿no? O sea, 20 o 30. Y entre 20 y 30, para una persona que está en los 20, hay 50% de diferencia, ¿no? De que alguien no pueda comentarlo. Claro, alguien puede estar exagerando todo lo que quieran, porque ahora este hecho de haber pasado de mano en mano se ve como una, entre comillas, virtud, por lo menos desde el punto de vista social o sociológico, ¿no? Entonces pueden estar exagerando. Pero claro, esta señora dice una interjección, digamos, vulgar, la señora mayor, expresando la sorpresa, ¿no? Y y le hacen la misma pregunta después a un anciano, y básicamente están contrastando las diferencias. El anciano responde lo mismo, ¿no? Solamente con mi esposa, ¿no? Y no solo eso, sino que ponen no solamente el ejemplo de la promiscuidad como el otro extremo, sino también de todas de todas estas personas que ya están pues en la crema, en la mata de la ideología de género. Entonces le preguntan a una joven que explique qué cosa es ella, y ella dice, yo soy no binaria, ¿no? Y la señora esta mayor que había dicho, de pasado los 90 años, pero totalmente lúcida, que había dicho, nunca he estado en otras manos que la de mi esposo, ¿no? Dice, novenaria, o sea, no recuerdo qué otra palabra dice, pero digamos, definitivamente no era no binaria, ¿no? O sea, ni se le pasaba por la cabeza que podía hacer eso, ¿no? Y después hay otra mujer, obviamente, como digo, pretendía ser cómico, ¿no? Y establecer pues estos abismos que hay, y cómo estas personas, a esta persona mayor la exponen a otra muchacha distinta, que dice, yo soy lesbiana, y el abuelito dice una cosa completamente ecuestre, o sea, una cosa parecida a esa, es decir, ninguna. Y la otra chica que se declara lesbiana dice, sí, soy eso, ¿no? O sea, como diciendo, este abuelito nunca va a entender. Pero en realidad, por más cómico que sea el resultado, es trágico. Obviamente el show no tenía ninguna intención moral. Ciertamente tenía este resultado igual, ¿no? Igualmente tenía este resultado, ¿no? Y una antigua colega que es del centro de los Estados Unidos, de la zona, digamos, de los cowboys, ¿no? Ahí nació, ahí se crió, y que ahora es la directora ejecutiva de Así Prensa, digamos, de las distintas agencias, me reemplazó en ese trabajo, Kelsey Wicks, que sugiero seguirla en Twitter, ¿no? Hace poco fue al funeral de su abuela en Wyoming, ¿no? Y Wyoming es un estado, el estado con menos población, es un estado completamente rural, ¿no? Ella estaba impresionada, digamos, del testimonio de esta abuelita, que su funeral fue precisamente el día que iba a cumplir 98 años, o sea, 98 años. Y esa generación también es bastante longeva, ¿no? Y Kelsey comparte que ella había nacido en 1925
Es decir, que su primera infancia fue durante la Gran Depresión, o sea, del 29 pues al 35. Entonces, se acuerda de ahorrar en el poquito aceite que había que volverlo a usar varias veces, la escasez, ¿no? Especialmente en el mundo rural, ¿no? Se casó después de todas las angustias de la Segunda Guerra Mundial, poquito después, porque su esposo fue uno de los que sobrevivió a la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, o sea, su futuro esposo, no su novio por carta. Vivió 51 años con su esposo hasta que el esposo murió. Tuvo 6 hijos, más del doble de nietos y una buena cantidad de bisnietos, ¿no? Y que él se decía qué tal vida que tuvo, porque desde pequeña yo me acuerdo que ella era la matriarca, ¿no? Ella era la matriarca. Es decir, en los días de Acción de Gracias o los días de Navidad, mi familia, que es una familia bastante extendida, dice ella, y que está extendida, digamos, por los estados de Wyoming y de Dakota del Sur, que es el estado vecino, digamos, en el este, ¿no? Todo el mundo venía y ese era el gran momento donde sabíamos de lo último de la familia, quiénes habían nacido, qué primos se habían casado, qué sobrinos nuevos, etcétera, ¿no? Y este encuentro era un encuentro al que ella se preparaba pues cocinando por varios días, ¿no? O sea, y hasta muy recientemente. O sea, ya a los 95 años todavía seguía haciendo toda esta preparación. Y claro, ya algunas personas más, como la mamá de que él sí, de ahí venía, esta abuelita era por parte materna, ayudaban ya a preparar todas estas cosas, sabiendo del sacrificio que esta mujer estaba dispuesta a hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde están estas personas? ¿No? ¿Y por qué es que el Papa Francisco nos dice incorporemos a los abuelos? Los abuelos no sobran, los abuelos no están de más, los abuelos no son cuestiones del pasado, tienen una sabiduría que tienen que ser incorporada a la familia. Y acá repetía algo que ya el Papa San Juan Pablo II había dicho en su documento sobre la familia, la Familiaris Consortio, ¿no? Qué importante que es que pensemos en la familia como esta red más grande que simplemente el núcleo familiar, porque qué importante que son los tíos, pero especialmente los abuelos, decía San Juan Pablo II. Y lo decía alguien que había perdido a sus padres tan temprano en su vida, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo todavía veo papás que están recién comenzando a ser abuelos, o sea que todavía son relativamente jóvenes, que se casaron relativamente temprano, y cómo ellos están pensando, mira, voy a hacer un esfuerzo económico para tratar de crear la casa donde vengan todos mis nietos. O sea, ya no están pensando solamente en sus hijos y en que terminaron con los hijos, los hicieron personas de bien, personas de fe, sino en que exista la casa, un lugar de reunión, porque lo que me decía esta colega es, ya no hay un punto de reunión, nadie es mi abuela. Entonces, estas figuras épicas que se vieron, digamos así, descritas en este programa y tratadas de ser ridiculizadas, ¿no? De alguna forma, pero que en el fondo para cualquiera que tiene algo de sensibilidad dice, ¿qué tiempo me parece mejor? ¿No? ¿Qué tiempo me parece más digno y dignificante? ¿Cuál es la persona que yo quisiera que fuera abuela de mis hijos? Entonces, ese desafío para aquellos que han tenido el gozo de disfrutar de que es una abuela, de una abuela o de un abuelo así, de una figura patriarcal, matriarcal, referencial, preparen el corazón para también ellos ser eso, ¿no? Y pídanle a Dios que yo pueda ser un patriarca, una matriarca así, que me convierta en el punto de referencia, ¿no? Lo veo en algunas familias amigas, hay una gran familia argentina muy prominente, donde el patriarca es el gran patriarca, tiene tataranietos, ¿no? El Señor le ha dado una vida fecunda, lozana, ¿no? Larga. Una figura así no se puede perder. Alguien tiene que recomenzarla, ¿no? Y cada uno
que es padre o madre de familia tiene que preguntarse, tal vez yo soy ese que tiene que ser esa figura para el futuro. Que tengas un buen día.